Pingan, dándose cuenta de sus intenciones, agregó. Me despediré primero. Hermano Cao, cuídate. Cuando regresaron al campamento, Yining estaba saltando ansiosamente. Cuando vio a Chuqiao, corrió apresuradamente hacia adelante y le preguntó. Hermana, ¿estás herida? No. Chuqiao negó con la cabeza mientras continuaba dirigiéndose a Pingan y al resto. Mantén la guardia cuando duermas esta noche. Mantened las antorchas encendidas. Preparar flechas de fuego, el azufre y el aceite. Los lobos no dejarán pasar esto. Tened cuidado con ellos. Todos asintieron mientras Chuqiao regresaba a su tienda. Mei Xiang se quitó la capa y dijo suavemente. Podrías haber dejado ir a Pingan. ¿Por qué lo seguiste? Chuqiao negó con la cabeza, frunció el ceño y contestó suavemente, no he estado a gusto en estos días. No sé si algo va a pasar. Señorita, debe estar preocupada por el emperador Tang. No se preocupe. Él es inteligente. Esos villanos no podrán aprovecharse de él. Chuqiao suspiró y recibió una taza de té de ginseng caliente y afeitado de Mei Xiang. Sin embargo, fue incapaz de calentar sus manos. Ciertamente lo espero. Mientras pensaba en el grupo de hombres a caballo, de repente sintió otra mala premonición. Subconscientemente, dijo. Mei Xiang, aún tienes el ungüento que compramos en el vestíbulo Xinglin la última vez. Mei Xiang se sorprendió cuando le preguntó con pánico. ¿Quién está herido? Señorita, ¿está herida? No. Chuqiao negó con la cabeza apresuradamente. Nadie está herido. Se acostó en la colchoneta, sintiéndose frustrada. Mei Xiang la miró con algunas reservas, preguntándose si le habían mentido. ¿Qué está pasando? Chuqiao frunció el ceño mientras pensaba. Más asterisco más asterisco más. En la mañana del día siguiente, Chuqiao y el resto reanudaron su viaje. Apenas habían recuperado terreno antes de ver a un grupo de hombres sobre sus caballos que estaban delante esperando. Eran las personas que habían luchado con los lobos la noche anterior. Un hombre de mediana edad de unos 30 años se acercó y entabló una conversación breve y formal con Pingan. Luego, se acercó al carruaje de caballos de Chuqiao, hizo una reverencia y dijo. Mi maestro, le da las gracias, señorita, por su ayuda. No debería haberse molestado, pero me han enseñado a recordar los favores de los demás. ¿Puedo pedir su nombre? Por favor, perdóneme por mi audacia. Chuqiao frunció el ceño mientras respondía en tono grave. Era lo que debería haber hecho. No es necesario que me des las gracias. El hombre estaba ligeramente aturdido mientras continuaba dirigiendo la conversación hacia sus motivos. Todavía no sé su nombre. Eres raro. Tu maestro te envió aquí, lo que significa que no quiere revelar su identidad. ¿Por qué estás tratando de preguntar acerca de mí? Solo somos extraños que nos hemos ayudado unos a otros. Es normal protegernos el uno al otro. Ya que no confiamos entre nosotros y tenemos nuestros propios asuntos que atender, ¿por qué seguimos parados aquí participando en esta conversación sin sentido, en lugar de correr hacia nuestros propios caminos? El hombre estaba completamente estupefacto, no esperando que Chuqiao fuera tan franca. Después de lo cual, se despidió tranquilamente. El grupo enfrente desapareció luego de un corto tiempo. Yining se quedó sin aliento de admiración. Hermana, eres tan capaz. Chuqiao suspiró mientras se apoyaba en el cojín. No era capaz, simplemente no estaba dispuesta a perder el tiempo con ellos. A medida que pasaba el día a día, se sentía cada vez más preocupada.
El grupo la hizo sentir incómoda y le dio una sensación de peligro. Evidentemente sintió que este no era un grupo ordinario. En este momento, era mejor pisar con cuidado, cuantos menos problemas, mejor. Sin embargo, apenas había pasado medio día antes de que encontraran su próximo obstáculo. En este momento, incluso Jinying, que era densa, pudo sentir que algo estaba mal. Unos pocos árboles y un montón de barro y piedras estaban esparcidos por el estrecho camino de piedra en las montañas. Eran tan altos como la mitad de un ser humano, bloqueando el camino. Era obvio. Aunque el instinto principal era atribuir esta vista a un deslizamiento de tierra causado por un aguacero torrencial hace unos días, nadie creía en esta posibilidad debido a los sucesos casuales que habían presenciado muchas veces a lo largo de su viaje. Como era de esperar, el grupo de hombres esperó frente a sus caballos, saludando al grupo de Chuquiao con un aura de hostilidad. Pingan y el resto respondieron frunciendo el ceño, sus manos se movían inconscientemente hacia un lado mientras se preparaban para retirar sus espadas. Anticlimáticamente, el cielo era de un azul celeste brillante. Las aves daban vueltas en el cielo mientras el cálido sol brillaba en el suelo. Era casi oximorónico uno ya que una atmósfera oscura emanaba del brillo. Las dos partes, en lugar de aclarar el desorden en el camino, se miraron el uno al otro en anticipación de una pelea. ¡Qué coincidencia! El hombre de apellido Cao rió fríamente mientras hablaba. Pingan enarcó las cejas al igualar el tono del hombre. Es una coincidencia, de hecho, haber pasado por situaciones de vida o muerte con el hermano Cao en estos días. Aunque no creo en el destino, no tengo más remedio que reconocerlo esta vez. En mi opinión, el destino es una basura. Me temo que alguien tiene malas intenciones. ¿De quién estás hablando? Pingan respondió enojado. El hombre de apellido Cao gruñó fríamente. ¿Quiénes sois? Revelaros. Tú sí que pareces más el chico malo. Pingan gritó con ira mientras retiraba su espada, la cual brillaba. Dio un paso adelante, mientras se preparaba para golpear. La oposición, amenazada, sacó también su espada. De repente, un destello de plata brilló en la cara de Pingan, cuando otra espada golpeó la suya en su mano y la dejó en el suelo. Una voz aguda y femenina hizo eco. Pingan, no seas temerario. La tensa atmósfera se difundió casi instantáneamente. Había silencio muerto por todas partes, incluso los sonidos de respiración eran ligeramente audibles. Los vientos barrieron los ojos de todos y causaron que las hojas en la distancia se murmuraran. Los pájaros cantaban mientras volaban por el cielo, restaurando la atmósfera brillante que era apropiada para el clima. El oxímoron, dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, lo que genera un tercer concepto. Silbido. Un sonido suave repentinamente hizo eco, se parecía a una bota pisando el camino de piedra. Cuando el viento levantó las cortinas del carruaje, el hombre de apellido Cao y el resto de su grupo exclamaron conmocionados. Maestro. El hombre permaneció en silencio mientras caminaba hacia el carruaje de Chuquiao. Pingan levantó las cejas mientras gritaba. Detente ahí. El hombre lo ignoró. Pingan sostuvo su espada en su mano mientras se preparaba para atacar de nuevo. Dong. La espada estaba a medio camino de su funda antes de que el hombre la soltara en el suelo con gran agilidad. La cara de Pingan se puso roja de ira, mientras cargaba hacia el hombre. Sin embargo, el hombre no mostró una onza de miedo cuando aceleró sus pasos, caminó hacia el carruaje de Chuquiao y levantó las cortinas. ¡Wosh!
Los vientos refrescantes soplaron en el carruaje. La luz del sol al mediodía era cegadora. Chu Qiao sostenía una mini ballesta en su mano, apuntando hacia la puerta de su carruaje. Sin embargo, se congeló cuando la luz del sol entró en las pupilas de sus ojos. Pingan cargó hacia ellos desde atrás, sus manos en forma de garra y apuntaron hacia el cuello del hombre. En este instante fue capaz de matar a su enemigo fácilmente, después de haber estado bajo la tutela de Chu Qiao durante 3 años. Sin embargo, el hombre no esquivó. Llevaba un atuendo blanco mientras se encontraba en su posición original, mirándola con su hermoso rostro. En ese instante, no sabía si sentirse feliz o triste. Una oleada de emociones surgió dentro de él, haciendo que se sintiera abrumado. Silbido. La flecha dejó la ballesta, pasó rozando la oreja del hombre, luego pasó el brazo de Pingan con una velocidad aterradora. Llevaba consigo una pesada aura asesina, que detuvo a todos en su camino. Pingan, aléjate, ordenó Chu Qiao en voz baja sin ira, pero su tono era lo suficientemente amenazador. Pingan respondió con confusión. Hermana. Chu Qiao enarcó las cejas y lo miró, sin decir una palabra. Pingan retrocedió lentamente, dando una última mirada de indignación hacia el hombre frente al carruaje. Los vientos eran fascinantes, el tiempo era bueno. Un grupo de orioles aterrizó en las ramas de los árboles que no estaban muy lejos, gorjeando alegremente. Los árboles estaban ramificados. Muchas flores florecían en los árboles del denso bosque a los lados, dando una hermosa vista. A medida que pasaba el viento, la camisa del hombre estaba ligeramente hinchada. No llevaba el perfume habitual de un joven noble normal, y en cambio tenía un olor único y refrescante. Junto con su aura, parecía una pura bola de nieve. De repente, Yining extendió su mano apuntando a la cintura del hombre y gritó, «Su accesorio de jade es el mismo que el de la hermana». Cristal claro, redondo y suave, el accesorio de jade de ese hombre brillaba con un brillo suave que reflejaba la luz. De pie frente al viento, el jade se balanceó. La expresión de Chu Qiao se calmó. Mientras todos miraban en silencio sin hacer un solo ruido, Chu Qiao extendió su mano y la colocó sobre los hombros del hombre. Con un rápido giro, saltó del carruaje y gentilmente le informó a Pingan y a los demás. No te sorprendas tanto. Rápidamente despeja el camino enfrente. Los ojos de Pingan se agrandaron, mientras miraba a Chu Qiao antes de mirar al hombre, y se volvió para preguntar, «Hermana, ¿lo conoces?» Sí. Chu Qiao asintió despreocupadamente y parecía incluso bastante feliz. Pingan sentía bastante curiosidad por la identidad del hombre, pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, la mirada del hombre había flotado hacia él. No parecía muy severo y simplemente se veía extremadamente frío, como si realmente fuera reacio a escuchar a este adolescente torpe seguir hablando. Viendo como tal, el hermano Cao inmediatamente bajó la cabeza y retrocedió. Recogiendo sus herramientas, comenzaron a despejar el camino. Chu Qiao se volvió hacia el hombre y le dijo, «Sígueme». Con eso, se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 13 día, el clima era particularmente bueno, con el cielo tan claro como un lago de aguas cristalinas. Los dos caminaron uno tras otro, y en poco tiempo habían caminado hacia una colina. Allí se podía ver cómo caía una cascada cayendo en una piscina profunda debajo, salpicando enormes cantidades de agua. Las gotas de agua, refractando la luz del sol, brillaron con un brillo extraordinario. Chu Qiao se dio la vuelta.
Mirando al hombre que tenía ante ella, se dio cuenta de que, aunque no se habían reunido durante todo un año, él realmente no había cambiado, y seguía siendo el mismo de siempre. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero no sabía por dónde empezar, y solo sonrió. Solo que ella no sabía si se estaba burlando de sí misma o simplemente expresando una emoción sincera. ¿De qué estás sonriendo? Suzyue parecía estar como siempre. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, y parecía estar bastante impaciente de estar allí con ella. Nada. Zhu Qiao negó con la cabeza, pero siguió sonriendo. Se me ocurrió que cada vez que nos encontramos, siempre estamos en una circunstancia bastante especial. Suzyue volvió la cabeza para mirar a otro lado. Todavía tan socialmente torpe como siempre. ¿Qué has venido a hacer aquí? Suzyue le dio una respuesta siempre tan vaga. Resolver algún negocio. Oh, Zhu Qiao asintió y respondió, ¿vas a regresar ahora? Sí. Y con eso, el dúo se hundió en silencio, mientras permanecían enraizados en sus lugares. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. En ese tiempo, él había estado en control de un vasto poder y autoridad en los tribunales, y se convirtió en una de las personas más poderosas del mundo. Incluso mientras Zhu Qiao se quedaba lejos y ocasionalmente escuchaba algunos rumores, sospecharía si el hombre que ella conocía era realmente el mismo hombre despiadado y decisivo en esos rumores. También había escuchado algunos rumores provenientes de Qinghai. Aunque ese territorio pertenecía al Imperio Xia, estaba bajo un gobierno independiente, y los gobernadores fueron seleccionados no por una relación de sangre sino por un examen estandarizado en el que incluso los civiles tenían oportunidad de participar. Ella había escuchado que había muchas nuevas leyes que alentaban la agricultura, la construcción e incluso la protección del comercio, y con esa nueva legislación, algunos de los empresarios más audaces se dirigieron a Qinghai para hacer negocios. También escuchó rumores de que habían abolido la esclavitud. Aunque los ricos todavía podían comprar esclavos, a los esclavos se les permitía liberarse con dinero. Además, incluso para estos, no debían ser asesinados libremente, de lo contrario el propietario sería castigado fuertemente por la ley. También hubo rumores de que el rey de Qinghai era infame y notorio, y que extraoficialmente se llamaba el mariscal bandido. Todos los años usaba su poder y ponía excusas para arrebatar todo tipo de recursos para ser transportados a Qinghai. Todos los meses parecía que había algún tipo de desastre, como una inundación o una avalancha, que hacía que los civiles no pudieran alimentarse, y con esas excusas, el tribunal no tenía más remedio que enviar ayuda. Sin embargo, los recursos que se enviaron para obtener ayuda se venderían inmediatamente después de abandonar la ciudad de Zhenguang. La enorme cantidad de oro y plata se enviara abiertamente a Qinghai. En esta coyuntura, más de la mitad de las fuerzas de Xia estaban bajo el control del rey de Qinghai, y el imperio Xia no se atrevía a enojarlo, y solo podía ver cómo se tragaba sus recursos. También se rumoreaba que los civiles de Qinghai se referían a este hombre como el Señor y Salvador, que los civiles del oeste del continente lo llamaban bandido, y que los funcionarios del imperio Xia lo llamaban chupasangre. Incluso su buen amigo y aliado, el séptimo príncipe Shao Che, le había aconsejado con mucho tacto que no fuera demasiado exagerado. Incluso cuando consiguió toda la carne, al menos debería dejar algo de sopa para el resto. A pesar de que se rumoreaba que los civiles del continente Meng occidental lo odiaban hasta la médula, ya habían comenzado a mudarse a Qinghai. Todos los días, el paso Kuiwei estaría lleno de personas que intentaban escapar.
El Gran Consejo de Ancianos había reprendido que Su Tyue había ordenado intencionalmente a los guardias del paso Kuiwei que bajaran la guardia y dejaran que los civiles abandonaran el territorio continental de Xia Qinghai. Sin embargo, Su Tyue simplemente se encogió de hombros inocentemente. El ejército de Yan Bei era demasiado fuerte y no tenemos fuerzas adicionales. Si deseamos limitar este problema de manera efectiva, necesitamos recursos urgentes para mejorar nuestros equipos. Pedimos 100.000 libras de oro. Hubo muchos rumores, pero en este momento, cuando apareció ante la misma Chu Qiao, todos esos rumores se desvanecieron como niebla. Seguía siendo el mismo, no el rey de Qinghai, ni el gran mariscal, ni el talentoso salvador de Qinghai, ni el astuto y desvergonzado chupasangre del imperio Xia. Todavía era el hombre solitario y arrogante, junto con sus tendencias socialmente incómodas, seguía siendo el mismo joven maestro Sud que había pasado innumerables experiencias de vida o muerte con ella, y la había salvado en múltiples ocasiones. Surgió un pensamiento profundo, que suprimió la emoción inicial y la alegría de su reunión. Al mirarlo, aunque aún era tan guapo, todavía era frío como un bloque de hielo, pero había arrugas en sus ojos. Mirando con cuidado, incluso se podía ver un tinte de fatiga en su mirada. Ella se mordió los labios y exclamó ligeramente: simplemente nos separamos por un año, sin embargo, has envejecido. Al oír eso, Su Tyue estaba bastante aturdido. La frialdad en sus ojos se desvaneció, mientras bajaba la cabeza y la miraba, viendo que seguía siendo la misma, solo que parecía algo más delgada. Tenía apenas 26 años. No importaba según qué estándares, no merecía que lo llamaran viejo. Sin embargo, el cansancio por el que había pasado todos estos años, junto con los altibajos a los que se había enfrentado, ya sea en la política o en la batalla, y los asesinatos y luchas, junto con la palabra viejo, apareció ante sus ojos como un río en ebullición. Lo que estaba escondido detrás de la fachada de la gloria era quedarse despierto toda la noche y, a menudo, reflexionar solo sin que nadie lo entendiera, y también había noches en las que se tiraba en la cama sin poder entrar en su mundo de sueños. A pesar de que seguía siendo la misma persona, su corazón había envejecido. Con tales experiencias, ¿cómo no podría ser viejo? Al mirarla, toda la ira del año pasado, junto con el rastro de la infancia, se había desvanecido con la edad en esa simple frase. En el último año, has estado bien. Difícil de decir. En cualquier caso, todavía estoy vivo. Su Tyue respondió sin mostrar muchas emociones. Aunque sus palabras parecían duras, había perdido la frialdad en su tono. Chu Qiao sabía que en este momento no estaba discutiendo con ella, y simplemente estaba reflexionando sobre su vida. Tal vez los genios como ellos realmente entenderían que incluso simplemente vivir era lo suficientemente bueno. Mi vida ha sido bastante buena. Aunque Su Tyue no había preguntado, Chu Qiao comenzó a describir su propia vida. Abrí una posada y vivo bastante cómodamente. Lo sé, respondió el hombre a la ligera, pero Chu Qiao se sorprendió cuando levantó la cabeza y lo miró. ¿Lo sabes?, preguntó ella. Me quedé en tu posada 3 veces. Chu Qiao estaba completamente aturdida, pero Su Tyue continuó: ha pasado un año, ¿ya lo has pensado? Pensé en qué. Frunciendo el ceño, con una cara que decía, eres muy buena actuando como una tonta, Su Tyue continuó preguntando. ¿Realmente decidiste dirigir una posada por el resto de tu vida? Mirándolo, Chu Qiao estaba sin palabras. En realidad, ella realmente tenía tales planes. ¿O decidiste buscar una persona al azar para casarte antes de que llegues a los 30?
Chu Qiao se sintió algo avergonzado y preguntó. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién más? Respondió Su Qiue. Obviamente Li Ce. ¿No lo sabías? La posada Chunyu fue inaugurado por Li Ce, y la posada Sihai que está diagonalmente detrás de ti lo abrí yo. Chu Qiao se quedó estupefacta, y de repente recordó que esas dos posadas siempre estaban vacías. Inicialmente, estaba bastante orgullosa y pensó que era debido a su posada que las otras dos estaban fuera del negocio. Poco se dio cuenta de que se debía a estas dos personas ricas. En ese caso, el incidente sobre la montaña Mei sería algo que Li Ce conocía muy bien, y debería haberse preparado contra esas personas. De repente recordó algo y preguntó. Entonces debes haber sabido de mi identidad desde el principio. No, respondió Su Qiue. Al ver que ella no le creía, él continuó con impaciencia, aunque ya había ido allí antes, no te había visto. De hecho, en el último año, no había salido mucho. ¿Por qué saliste? Chu Qiao no sabía qué decir, y ya que estaban en el país de Li Ce, respondió vagamente, para ir a Tangying. HMPH. Su Qiue resopló. Junto a ellos, había una planta de hiedra enrollada en un árbol. La brisa vino como una nube de nubes. Maestro, el hombre cuyo apellido era Cao gritó desde lejos, las carreteras están abiertas. Podemos ir. Su Qiue no dijo nada, y después de permanecer allí durante mucho tiempo, fue como si no pudiera soportar la atmósfera de su presión, así que se dio la vuelta y quiso alejarse. Su Qiue. Chu Qiao de repente gritó, la próxima vez que vengas, deberías venir a buscarme. No tengo tiempo, respondió Su Qiue con frialdad, antes de darse la vuelta lentamente. Con una cara negra, proclamó, estoy a punto de regresar a Qinghai. ¿Quieres ir conmigo? Tan casualmente, lo dijo. Era como una conversación entre dos amigos que se preguntaban si habían comido. Con eso, Chu Qiao quedó completamente sorprendida. A pesar de que había pocas cosas que la aturdirían, siempre quedaría sin palabras cuando se trataba de él. Mirándolo, era como si ella quisiera pruebas para probar que esas palabras no fueron dichas por él. Li Ce dijo que no puedes adaptarte al cambio, y me aconsejó que te diera más tiempo. Con calma, él dijo, lo has pensado bien, vendrás conmigo. Tú no eres el gran mariscal del Imperio Xia. También tienes una familia. Eso no es de tu incumbencia. Frunciendo el ceño, Su Qiue declaró con firmeza, solo necesitas decirme si vienes. Una bandada de pájaros pasó volando. Otra bandada pasó volando. Innumerables bandadas de pájaros pasaron volando. Chu Qiao todavía no dio ninguna respuesta. Su Qiue estalló en ira y gritó. ¿Vienes o no? Bueno, iré, gritó Chu Qiao. Gritándose el uno al otro con toda su fuerza, sus ecos se podían escuchar en los alrededores, contrastando con el silencio mortal en las cercanías. Verte aquí fue afortunado. Me ahorró el tiempo de hacer otro viaje para informarte. Pretendiendo ser algo que no le molestaba, era como si todo estuviera a su alcance. Sin embargo, no se le ocurrió por completo que él era mucho más hablador de lo normal. No te vayas, solo espera en tu patio. Una vez que haya terminado con mis asuntos, enviaré a alguien a buscarte. Dicho esto, Su Qiue se marchó, luciendo tan genial como siempre. De todos modos, todavía voy a abrir otra posada en Qinghai. Una voz de repente sonó detrás de él. Su Qiue se dio la vuelta con fiereza y la miró. Con las nubes blancas y esponjosas flotando en lo alto, incluso los pájaros asomarían la cabeza,
como si tuvieran curiosidad acerca de cómo la materia mundana nunca podría parecer representada con la lógica normal. Más asterisco más asterisco más. Cuando regresó al carruaje de caballos, Mei Xiang la estaba esperando felizmente. Chu Qiao se sentó tranquilamente, su corazón todavía palpitaba desde antes. Había sido demasiado precipitada. Señorita, se rió Mei Xiang mientras hablaba, algunas cosas no pueden tratarse racionalmente en este mundo. Siento que antes estabas demasiado tranquila. Ser impulsiva por una vez no es algo malo. Chu Qiao se dio la vuelta y miró a Mei Xiang con asombro, claramente sorprendida por sus intrincadas habilidades de observación. Mei Xiang continuó riéndose cuando dijo: Señorita, no lo sabe. Regala todo a través de la expresión en su cara ahora. Comparado con su pasado, siento que ahora es más agradable. Cuando el carruaje de caballos comenzó a moverse, Pingan se acercó y le preguntó: Hermana, ¿vamos a seguir a esas personas? Por supuesto que nos vamos con ellos. Yining abrió las cortinas y entró. No solo las estamos siguiendo. Viviremos juntos en el futuro. Jaja. Mei Xiang sirvió una taza de té de ginseng para Chu Qiao mientras suspiraba suavemente. Señorita, no todos esperarán a otra persona año tras año. Para algunas cosas, si no aprovecha la oportunidad ahora, se arrepentirá si las cosas cambian en el futuro. Capítulo 4. Os vientos cálidos soplaron en el carruaje mientras levantaba las cortinas ligeramente, pareciendo como el toque del cálido dedo de una madre. El cielo era azul. Las águilas daban vueltas en el cielo sobre las nubes, lejos de los acontecimientos del mundo humano. Chu Qiao se sentó en los escalones de piedra mientras contemplaba el cielo sobre el horizonte. Las flores en el patio estaban en plena floración, de un rojo carmesí y un amarillo brillante, que era calmante para los ojos. El camarero de la posada, un joven de unos 13 o 14 años, se sentó en su pequeño banco mientras preparaba diligentemente un poco de té. Yining y Pingan se sentaron a un lado mientras conversaban con él. Chu Qiao los escuchó hablar de varios temas, desde los paisajes de las planicies, a las antiguas calles de Qiuling a lo largo de las fronteras del sur, a las casas de espadas de Xia, a las montañas Guya de Tang, y finalmente a las montañas Guigui de Yanbei. Cuando la conversación comenzó a calentarse, Yining sacó un paquete de fruta confitada y comenzó a masticarlo mientras hablaba. Mei Xiang se sentó debajo de un árbol de alcanfor a un lado mientras intentaba hacer una corona. Sus manos se entrelazaban con pericia y agilidad, cautivando la atención de cualquiera que mirara hacia ella. Cuando el cielo se oscureció, el patio quedó envuelto en un manto de luces mientras el calor del día se disipaba lentamente. Yining pidió unos cuantos tazones de fruta fría de la cocina, que parecían deliciosamente sabrosos. El aguacero torrencial anterior dañó el puente frente a la ciudad de Qiufen. El calendario de Chu Qiao y su grupo se retrasó, obligándolos a permanecer en la ciudad de Qiufen por 2 días más antes de continuar su viaje hacia el norte. En la actualidad, estaban alojados en una pequeña posada junto a una colina y un lago. La posada fue construida en la cima de la colina. A medida que los contornos de la colina subían y bajaban, parecía un área boscosa debido a la alta concentración de árboles. La habitación de Chu Qiao estaba en lo alto de un acantilado de piedra en lo alto, mirando hacia el oeste. El posadero era presumiblemente un hombre de cultura también. Este lugar estaba al lado de montañas del atardecer, de ahí que asumiera el nombre de patio del atardecer. Cada noche, la vista de la puesta de sol era hermosa. Su Qiue se alojó en la posada Gikang, ubicado al lado. En la tarde del día anterior,
Envió a algunas personas a ayudar en los trabajos de reconstrucción del puente y el cruce, junto con los funcionarios. Tenía asuntos urgentes que atender, por lo que inició el gesto de buena voluntad. Llovió todo el camino desde la mañana hasta la tarde. Los árboles eran exuberantes. Los pétalos de las flores flotaban en el cielo mientras caían al suelo. La vista era encantadora. Chu Qiao llevaba un sencillo vestido blanco, con una horquilla de madera en la parte superior de su cabeza. Su largo y negro cabello estaba ligeramente trenzado, dándole una mirada refrescante. Era luna llena esa noche. Chu Qiao lo miró en silencio cuando se dio cuenta de que el festival del medio otoño se acercaba. Sin embargo, esta ocasión aún no existía en esta época. El período en torno al festival del medio otoño se denominó Festival de la Luna Blanca. El nombre fue acuñado de una canción que Chu Qiao había escuchado antes cuando estaba en el ejército. La canción pintó un cuadro de un hombre que fue a pelear una guerra durante muchos años, siendo promovido de un soldado común a un general. Finalmente, cuando regresó a casa después de la guerra, se dio cuenta de él.